En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: ¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. El discurso del pan de vida que acabamos de escuchar viene precedido por la historia del pueblo de Israel, que en ese éxodo desde Egipto hasta la tierra prometida es conducido por Moisés, guiado por Yahvé, para que a través de esos años 40 que dura ese éxodo, el Señor purifique el corazón de su pueblo. Es un pueblo con un corazón duro. Cuando ha sido liberado de la esclavitud en Egipto, se queja, porque no tiene las comodidades que tenía en Egipto, pero es libre, pero se queja. Y se queja porque ya no tienen las cebollas, ya no cuentan con las comodidades que tenían en Egipto. Y cuando el Señor, debido a que se quejan, les manda el maná, cuando se hartan de maná, volverán a quejarse. Y cuando ya estén cansados de maná y el Señor les envíe pájaros, también dudarán de Dios porque les falta agua o porque no tienen aquello que en ese momento concreto desean. Se comportaban como eternos insatisfechos. Pero es que esa realidad, aquello que ellos hicieron, desgraciadamente se reproduce en nuestras vidas. El discurso del pan de vida nos recuerda que Cristo es el pan que ha bajado del cielo para darnos la vida eterna. Pero muchas veces no valoramos lo que significa esa vida eterna. Tenemos razones para creer, momentos de luz, pero normalmente solo nos fijamos de los momentos difíciles, los momentos de cruz, los silencios de Dios, los momentos donde no comprendemos por qué el Señor ha permitido algo. Y en lugar de recordar que somos afortunados, que tenemos el alimento que perdura para la vida eterna, nos quejamos. Nos comportamos como eternos insatisfechos. Por más que el Señor nos concede don tras don, gracia tras gracia, siempre tenemos alguna razón, alguna causa por la que quejarnos. Pero tenemos al contrario razones para dar gracias. Si tenemos fe y esperanza en la vida eterna, si creemos que esta vida se termina, pero después de esta vida Dios nos espera con los brazos abiertos, deberíamos tener esperanza, que no significa que no suframos las cruces y dificultades de la vida, significa que tenemos una visión sobrenatural de todo lo que nos ocurre y que sabemos que esta vida pasa y después de esta vida Dios nos espera con los brazos abiertos. Cristo es el pan bajado del cielo para consolarnos, para elevarnos a la condición de hijos, para compartir con nosotros la vida divina, pero nos parece poco. Recuerdo haber leído una reflexión del Papa Benedicto XVI, cuando él todavía no era pontífice, donde decía que tenemos la necesidad de estar en gracia de Dios, que cuando uno ha pecado tiene que acudir a recibir el perdón de los pecados, pero que en algunas ocasiones deberíamos hacer ayuno de la Eucaristía. Parece un contrasentido. Si Cristo es el pan que da la vida al mundo, si Él se convierte en Eucaristía para sanar y curar nuestras heridas, ¿por qué hacer ayuno? Y decía el Papa
que es porque no lo valoramos. Cuando uno no tiene algo, lo valora. Muchas veces, cuando nuestros seres queridos ya no están con nosotros, entonces nos damos cuenta de su importancia. Pero cuando estuvieron en vida con nosotros, no nos dábamos cuenta. No visitábamos a nuestros mayores o no éramos agradecidos, dando gracias por todos los dones que de ellos habíamos recibido. Y cuando ya no están, entonces valoramos su ausencia. Hacer ayuno de la Eucaristía, en algunos momentos, no siempre, pero en algunos momentos, nos ayuda a valorar lo que esa Eucaristía significa, lo que ese don implica en mi vida. Mientras que cuando con frecuencia lo recibimos, corremos el riesgo de no valorar en su justa medida la importancia y el don grandísimo que es recibir a Jesús. Por lo tanto, analiza tu vida. Cuando percibas que recibes a Cristo a la ligera, cuando te des cuenta de que no te has preparado debidamente, entonces quizás convenga que hagas ayuno. De igual manera que hacemos ayuno de lo material, también podemos hacer ayuno de lo espiritual. Y ayunando de Cristo, que no significa no estando en gracia. No, te has confesado, estás en gracia, pero ayunas de la Eucaristía para valorar más todavía la Eucaristía, para no comportarte como un eterno insatisfecho que lo recibe, pero que no se da cuenta de que está recibiendo el pan de los ángeles y que no hay nada tan grande que el ser humano pueda recibir como el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Evitemos caer en banalizar el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el pan de los ángeles, es el sacramento que da la vida al mundo y por lo tanto es el don mayor que podemos recibir. Valorémoslo en su justa medida. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.